Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartir un pedacito de la palabra del Señor con ustedes, que está en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 28 al 31. ¿Lo leemos en el nombre del Señor? Amén. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Mira, hermanos, qué lindo lo que nos dice el Señor, que Él renueva nuestras fuerzas en estos momentos donde ya estamos cansados de toda esta situación, de esta pandemia, de estar encerrados, de que muchas personas no han podido trabajar, de que muchas personas han estado enfermas, y este virus es un virus de soledad, hermanos, porque las personas tienen que estar encerradas, solas. Entonces muchas personas ya se cansan de eso, de las situaciones que estamos viviendo. Todos yo creo que ya estamos colapsados, pero el Señor nos dice que Él nos va a entregar nuevas fuerzas, que sigamos ahí creyendo en Él, que sigamos firmes en Él. Cuando nuestras fuerzas ya se agotan, Él nos da las fuerzas necesarias para poder seguir adelante, hermanos. Amén. Así que confiemos en el Señor, pidámosle al Señor, oremos los unos por los otros, leamos su palabra, tratemos de ponerla en práctica para que así podamos ir también recibiendo cada bendición que Él nos da y que el Señor los fortalezca a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Amén. Voy a dejar a mi esposo para que ore. Amén. Amén. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Gracias a Dios por poder nuevamente estar compartiendo a través de estos videos con ustedes. Le invito a orar. Amén. Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día, Señor, en el cual tú nos das la bendición de poder compartir con nuestros hermanos. Padre amado, te damos gracias, Padre amado, por cada uno de nuestros hermanos que van a ver estos videos. Que tú, Señor, estés con ellos, Señor, que tu misericordia, tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares, Señor. Te pedimos por las personas, Señor, que están enfermas, Señor, que tú las bendigas, que tú le des salud de esperanza, que tú le des esa nueva energía que decía la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también por el culto del día de hoy, que tú tomes control, Padre amado. Te damos gracias por nuestros pastores, Señor. Que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor. Que tú sigas manifestando tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Te pedimos por todas estas cosas, Señor. Lo hacemos. Todo lo que hacemos, Señor, es para ti, Señor. Para ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, dejamos a la pastora en las alabanzas. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y bienvenidos una vez más a compartir la alabanza en nuestro hogar. Desde aquí, hermano, queremos compartir este tiempo donde podemos cantar, regocijarnos y adorar el nombre del Señor. Le invito en su casa, donde usted quiera que se encuentre, a cantar con nosotros. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y tu victorioso Salvador, digno de adoración.
del Señor, porque somos sanos, somos libres a través del sacrificio hecho en la cruz, hermano. Señor le bendiga, amado en el Señor. Es un motivo de alegría poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor, que es tan importante para nosotros. Un refrigerio es el alimento espiritual que necesitamos todos los días para poder llenarnos, para poder robustecernos. Es el alimento sólido que necesita cada creyente para seguir creyendo las promesas que el Señor dejó establecidas a través de su palabra. Hay un tema muy importante que quería compartir con usted, que el Señor había puesto en mi corazón, de poder compartirlo, acerca de la vida de los primeros cristianos. Ese es el encabezamiento que habla en el libro de los Hechos acerca de los primeros creyentes, de las primeras personas que habían creído y habían aceptado a Jesucristo en su corazón, cómo vivían los primeros creyentes. Es un referente para nosotros en este tiempo porque somos personas que estamos siguiendo un modelo, ¿no es cierto? Estamos siguiendo un modelo y ese modelo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, y también reflejado en los discípulos que también creyeron, y cómo nuestra vida también se ve en este tiempo, y podemos nosotros a la luz de la Escritura ver que se parece a lo que estaban viviendo en este tiempo los discípulos. Así que le invito a que podamos ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. El libro de los Hechos, capítulo 2, del 43 al 47, dice así la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, aquí nos habla acerca de la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Vemos cómo era la actitud, ¿ya? Esto ocurrió después de que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban unánimes esperando la promesa del Señor, y después se levantó Pedro y dio ese discurso de salvación a todos los que estaban escuchando, y ellos fueron compungidos de corazón y le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? Entonces Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que después de esa predicación se añadieron 3.000 personas a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia como organismo, la iglesia como el cuerpo, ya, y desde ahí empezó a predicarse el Evangelio en el templo y en las casas. Compartían el pan, partían el pan con sencillez y alegría de corazón, alababan junto al Señor. Nadie decía que era propio nada, sino que todo lo compartían, se despojaban, porque era un llamado genuino que habían recibido. Eso era un nuevo nacimiento que habían experimentado los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque sobrevino temor a toda persona, puesto que la mano del Señor estaba sobre los apóstoles, y muchos milagros ocurrían en ese tiempo, de tal manera, dice la palabra, que aún la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. ¿Ya? Vemos un obrar sobrenatural tremendo del Señor en la iglesia primitiva. Pero lo más lindo es que ellos aprendieron el principio de Jesús, el cual les decía que ellos fueran uno, ¿no es cierto? Tal como Jesús oró y le dijo: Padre, que sean uno, como yo en ti y tú en mí, que también ellos sean uno, ¿ya? Y que ellos también puedan reflejar el amor de Dios, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces vemos que los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común, o sea, estaban en unanimidad. ¿Qué quiere decir la palabra unanimidad? O sea, estaban en un solo ánimo, en un solo sentir. Y usted sabe que cuando nosotros nos concertamos en las cosas del Señor y tenemos un solo ánimo, un solo sentir, y pedimos todo una misma cosa, empieza el Señor a responder
las peticiones que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo, nos concertamos, nos unimos. Y esa es la idea del Evangelio, que nosotros podamos, hoy día lo llaman empatía, pero es tener un solo espíritu, el espíritu que vivificó o que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará nuestros corazones. Entonces el mismo Espíritu Santo que tengo yo dentro de mí, o que he recibido por la fe, a través del bautismo, del nuevo nacimiento, de creer en el Señor, también lo tiene mi hermano, lo tiene el pastor, lo tiene la hermana, lo tienen los niños, los jóvenes que han recibido al Señor. Entonces, cuando nosotros nos concertamos y nos unimos en un lugar físico, hoy día es difícil, pero cuando lo pudimos hacer en un tiempo, o también a través de estos medios, cuando empezamos a conectarnos en el Señor, empieza a ocurrir esa unanimidad y somos uno en el Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo, en el cual dice la palabra que en el Nuevo Testamento que los miembros más débiles son los que más cuidamos, y que no hay nadie que no sea parte de este cuerpo. Todos tenemos una función, todos tenemos una parte que es importante dentro del cuerpo de Cristo. No podemos andar de manera individual, sino que somos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia universal, cuando como Cristo es la cabeza de la iglesia, recibimos la instrucción de la palabra del Señor. Pero también somos pastoreados por pastores locales, por personas que nos entregan la palabra, por personas que nos enseñan las escrituras, y eso lo podemos ver porque es alimento, edificación. Los primeros creyentes lo habían entendido así, por eso ellos se habían despojado de sus posesiones, se habían despojado de su vida pasada y se habían unido a los apóstoles, ¿ya? Y desde ahí en Antioquía ellos fueron llamados cristianos por primera vez. El ser cristiano era un sobrenombre, acerca de que ellos eran creyentes en Cristo. Por eso se les llamaba cristianos, tal como estaban los herodianos, que eran seguidores de Herodes, estaban los cristianos, que se les llamó así porque eran seguidores de Cristo. Y eso implicaba también que ellos pudieran pagar un precio, porque no era fácil ser un seguidor de Cristo. Usted ve en el libro de los Hechos cómo creyentes murieron por la causa de Cristo, cómo eran entregados al circo romano para que fueran devorados por los leones. Muchos fueron crucificados. Fue una iglesia teñida de sangre, pero vemos que se regaba esa sangre y muchos más creían en el nombre del Señor, de tal manera que muchos apóstoles, los apóstoles del Señor, murieron martirizados por el nombre del Señor Jesucristo. Entregaron sus vidas, ya murieron pagando ese alto precio. Tenemos un gran referente dentro del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Hoy día quizás la lucha no es contra carne ni sangre, pero sabemos que la lucha es espiritual. Usted y yo estamos en una lucha que hay muchos detractores espiritualmente contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero la lucha tenemos que combatirla de manera espiritual, y para eso también debemos tomar toda la armadura del Señor, toda la armadura del Señor, y así poder resistir en la fe. ¿Ya? Los discípulos tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Qué bonito es eso, cuando el Señor a usted le coloca un sentir. Uno se mueve, no es por vista, es por fe. Uno se mueve en el Señor de tal manera que uno recibe instrucciones del Señor. Cuando uno está orando, cuando uno puede hacer algo por el hermano y se retiene porque dice que otro lo va a ayudar. Y si tu hermano tiene necesidad del alimento diario, nosotros debemos ser movidos por misericordia y cubrir la necesidad del hermano, porque si estuvo enfermo, nosotros debemos ir a verlo. Si estuvo en la cárcel, tendríamos que haber ido a verlo. Si estuvo solo, debemos hacer compañía, porque esa es una iglesia que tiene un mismo sentir. Pero muchas veces hacemos eso que dice la palabra, cuando dice otro lo va a bendecir, y en paz, guardado, calentado, porque el Señor va a proveerte, y yo teniendo la bendición de poder proveer para la necesidad de mi hermano. Y la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Yo debo cubrir la necesidad de mi hermano. Muchas veces ocurría en otro tiempo, cuando uno oraba al Señor, y el Señor también mostraba, hacía sentir en el Espíritu que había personas que estaban padeciendo, personas que estaban con necesidad. Y cuántas veces usted o yo fuimos probados en esa área.
fuimos movidos a bendecir al hermano, pero siempre había incredulidad, dureza en el corazón, diciendo que otro fuera a bendecir, que otro, el Señor iba a tomar otro instrumento, diciendo que nosotros éramos los instrumentos para poder cubrir la necesidad del hermano. O muchas veces usted pasó por la necesidad, por la prueba, oró solamente por la fe en el Señor, y a través de esa oración vino un hombre de Dios, una mujer de Dios, un familiar lejano, alguien que a lo mejor usted no conocía, un vecino, y fue y le entregó una bendición. Y eso yo por misericordia junto a mi familia lo pudimos experimentar el año pasado cuando estuvimos padeciendo sin trabajo, estuvimos acá con necesidad. ¿Cuántos no nos bendijeron? ¿Cuántas personas estuvieron ahí para traernos mercadería, para traernos cosas del sustento? También nos dejaron un dinero para poder costear nuestras necesidades. No lo digo con vergüenza, sino que lo digo para la gloria del Señor, porque vi la provisión del Señor. Entonces uno dice que bueno es el Señor, porque sabe y conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Pero también en esos momentos nos damos cuenta de que va a llegar el tiempo en donde nos vamos a levantar y van a haber otros que van a pasar por esa necesidad, y nosotros somos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso era una iglesia que no había ningún necesitado, no había alguien más rico ni alguien más pobre, sino que todo lo compartían, todo hacían que todo fuera común. Y qué bonito es eso, porque no había egoísmo, no había individualismo, no había una iglesia en donde uno llevara el liderazgo y se fuera solo por un lado y los demás siguieran por otra parte. No había división dentro de una iglesia, sino que había unidad, y en la unidad se mueve en el Señor, porque Cristo no está dividido. Muchos pueden decir, unos eran de Pablo, unos eran de Apolo, otros eran de Cefa, otros eran de Cristo. En ese tiempo del apóstol Pablo, ya había división dentro de la iglesia, diciendo que unos les pertenecían a uno, a otro, y eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia, porque nosotros no fuimos llamados a dividirnos, sino que a la unidad. Cristo no está dividido. Y donde trabaja el enemigo es en la división, en la incredulidad, en que nosotros nos separemos. Hoy día estamos viendo un tiempo en donde Jesucristo lo dijo de esa manera, que por causa de la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. Y podemos ver que no está ese sentir de antes, que había amor, había unidad. Hoy día nosotros preferimos vivir en nuestro espacio y que nadie nos moleste. Y siendo que al estar en el Señor tenemos que aprender a vivir en comunidad, tenemos que aprender a vivir en unidad, porque van a venir otros que se van a añadir, y usted ya al tomar un discípulo, una persona nueva en el Señor, usted tiene que pagar un precio, en el sentido de que usted tiene que acompañarlo, usted tiene que discipularlo, usted tiene que tener tiempo para llamar a esa persona, y eso hace que mis intereses se pongan en un segundo lugar, y usted ponga los intereses de la otra persona que está llegando recién al Señor, porque un alma no tiene precio, el cálculo de un alma, y que una persona se arrepienta y reciba al Señor en su vida, en su corazón, hay fiesta y gozo en los cielos. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomarle el peso y también el aprecio, y también sentirnos orgullosos y bendecidos por estar en este camino santo del Señor. Dice que compartían el pan en el templo y en las casas, y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Claro, veían cómo eran distintos los cristianos, veían como que había algo lindo en ese lugar. Yo quiero estar ahí, me gustaría. Eran cambios visibles, cambios rotundos, radicales, donde las personas que a lo mejor robaban ya no robaban más, las personas que estaban cometiendo algún pecado o alguna fechoría ya no lo hacían más, eran cambios rotundos, 100%. Entonces la gente se daba cuenta, por eso tenían favor con todo el pueblo. Por eso el pueblo decía, wow, estos son los cristianos, los que siguen a Cristo, aquellos en los cuales visiblemente se ve un cambio. O sea, nube de testigos podía ver que eran personas distintas, que algo había ocurrido en ellos, que ya no eran los mismos. Entonces, por eso la persona sin Cristo está vacía, está muerta en delito y en pecado, está viviendo una vida sin el Señor, una vida triste. Pero cuando ve a otro que está alegre, que está contento, que está con ese gozo, con ese primer amor, dicen esas personas, me gustaría ser como aquel joven, me gustaría ser como ese caballero, como ese vecino que lo veo distinto.
lo veo que tiene problemas como cualquier otro, pero lo veo que está sonriendo, que disfruta de la vida. Entonces, el mejor testimonio es nuestra vida, ¿no es cierto? Somos cartas abiertas para las personas, y las personas cuando lo ven a usted distinto, pueden acercarse al Señor porque usted cambió, ellos también van a querer cambiar. Por eso esta iglesia demostraba también esa unidad. El que llegaba no era aislado, no era puesto en una banca, en un sector frío detrás de una iglesia, sino que era incorporado inmediatamente, porque el seguir al Señor implicaba que ellos se arraigaban completamente. Quizá era una sentencia de muerte seguir al Señor, pero la fe podía más, ¿no es cierto? La fe era mayor en ellos. Y dice que alababan a Dios con todo y tenían favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es como la clave, ¿no es cierto?, de que las personas vean esa situación en la iglesia, y a través de eso van a añadirse muchos al camino del Señor. Ese es el mayor anhelo de un pastor, ¿no es cierto? El mayor anhelo de hombres de Dios que quieren predicar el Evangelio, que muchos lleguen al conocimiento del Señor, pero es una gran responsabilidad, y uno tiene que estar preparado para poder recibir a las personas, para poder hacerlas sentir de la manera correcta, enseñándoles la verdad, la palabra del Señor, amándolas incondicionalmente, perdonándoles sus errores, teniendo paciencia, teniendo amor. No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil pastorear una iglesia, pero la palabra dice que si el Señor lo llamó a usted, los dones y el llamamiento son irrevocables. Si el Señor lo llamó a apacentar la grey del Señor, usted sabe que tiene que tener ciertos requisitos, como lo dice el apóstol Pedro, pero sabemos que usted recibirá la corona incorruptible que Él prometió dársela. Usted será recompensado por esa labor de mayordomo, de sacerdote. Y vemos un poquito más en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, vemos un despojo completo de aquellas cosas que a lo mejor los separaban del Señor. Por eso, cuando uno viene al Señor, y las riquezas, los cuales es válido que usted tenga bendición del Señor, pero si las riquezas podían más que su fe, muchas veces uno tiene que despojarse de esa situación para poder cubrir la necesidad de otros, y así poder estar limpio, sano en la fe. Ellos se despojaban de todo y lo traían a los pies de los apóstoles, y ellos sabiamente distribuían a cada uno según su necesidad. Qué bonito era el mover de la iglesia primitiva, ¿ya? Somos llamados a bendecir. Usted y yo somos personas de bendición. No se sienta que usted es menos. No se sienta que si usted a lo mejor no conoce a gran plenitud, a gran escala la Escritura, no puede bendecir a su hermano. Usted lo puede bendecir. Si usted hoy día puede cubrir la necesidad de su hermano, hágalo, bendígalo. Dele una ofrenda, entréguele una ofrenda no solamente monetaria, sino que usted puede entregar una ofrenda en mercadería. Llámelo, interésese por esa persona, porque sería triste que los que comenzaron con usted no estén hoy día con usted compartiendo la fe, porque en este tiempo también muchos se han enfriado, sino que usted, si usted está buscando del Señor, comparte esa bendición. Si usted está orando y está recibiendo del Señor, vaya y bendiga a su hermano. Hágalo sentir este avivamiento. Ya que 2 o 3 nos pongamos de acuerdo, sucederían grandes cosas, dice el Señor, y que tendríamos todo lo que pidamos. Entonces, ustedes y yo somos llamados a compartir este mensaje, este evangelio, y bendecir a los que están a nuestro lado, porque usted y yo somos personas de bendición, de bendición. Así que bien, hermanos, que el Señor le bendiga, que esta palabra haya quedado en su corazón, y que el Señor nos ayude a poder ponerla por obra, y que el Señor siga fortaleciendo su fe. Necesitamos del Señor en este tiempo difícil,
pero sabemos que el Señor prometió que siempre, siempre iba a estar con nosotros y nos iba a dar todas las cosas, dice la palabra. Así que el Señor le bendiga, amado en el Señor, que el Señor añada bendición a esta su palabra. Amén. Le invito a adorar el nombre del Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos hoy tu nombre, Señor. Eres digno, amado, mi buen Jesús, soberano del universo, Rey de la
gloria, aquí estamos, Señor. Y le adoramos. Le exaltamos, oh Señor.